Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar ya con el tema de las variables y ya vamos a empezar con programación un poquito más compleja. Hasta ahora hemos visto pues cómo trabajar con cosas digitales, básicamente con entradas y salidas digitales y poder hacer un proceso digital con un microcontrolador o con un Arduino, pero ya vamos a empezar a entrar en cosas más potentes. Entonces, para eso hace falta utilizar números. Y bueno, números que nos representarán muchas cosas. Entonces, vamos a empezar con el tema de las bases numéricas, bueno, las variables. Y las bases numéricas es lo primero que tenemos que ver, que son conceptos básicos matemáticos que vamos a tener que utilizar a partir de ahora. Entonces, a ver, la memoria de un microcontrolador, igual que de un ordenador, cualquier procesador digital, está compuesta por un montón de bits. ¿Un bit qué es? Básicamente un bit es como una cajita donde puede guardar dos valores, o cero o uno. Solamente puede guardar dos valores y por eso son digital o binario. Entonces, cuando queremos, bueno, hasta ahora utilizábamos este 01 para indicar una entrada o una salida que estuviera activada o desactivada, pero ahora queremos representar cosas más complicadas como pueden ser una información numérica, ¿vale? Veremos que podemos representar muchas más cosas. Entonces, la memoria de un microcontrolador está compuesta o está agrupado en grupos de 8. Cada grupo de 8 le llamamos un byte o un octeto. Y entonces la memoria es como si fuera una gran estantería donde cada estante son 8 bits o un octeto o un byte, con lo cual tenemos que la podemos numerar esa estantería o podemos dirigirnos a ella como si fuera una... O sea, a toda esa estantería le vamos a asignar un octeto o una variable. Bueno, vamos a ver que en verdad podemos utilizar variables que gastan un solo bit, que sería o 01, una variable que gasta un octeto, que serían 8 bits, o las más habituales ya son variables que gastarán palabras o word, que son 2 bytes, o cuatro palabras, que es un double o doble palabra, que son 4 bytes. Básicamente son las posibilidades que tenemos a la hora de guardar información. O sea, o la guardamos en un solo bit, o la guardamos en un byte, en 2 bytes, que es un word, o en 4 bytes, que es un double. Y entonces, ¿qué nos permite guardar esto? Bueno, en el caso de un bit está claro, solo un 0 o un 1, no hay muchos más números que podemos trabajar, pero en el caso de un octeto ya tenemos que tenemos eso, 8 bits, con lo cual la cantidad de información que se puede llegar a guardar ahí viene limitado por la combinación que hay. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones hay de bits? Por ejemplo, aquí abajo tenemos un octeto, 1101, 0111. Eso sería un número en binario. Entonces, las posibles combinaciones vienen dadas por 2 elevado a n, donde es el número de bits. Entonces, si tenemos 8 bits, 2 elevado a n da 256. Es decir, que con un octeto podemos guardar 256 números distintos. Podríamos contar desde el 0 hasta el 255. Si empiezo desde el 0, claro. Si empiezo desde el 1 hasta el 256. En el caso de una palabra, son 2 elevado a 16, 65.566 posibles combinaciones o números distintos. Y una palabra larga, 2 elevado a 32, aquí ya tenemos casi 4,3 millones de posibilidades. ¿Vale? Esto es la cantidad de información que puedo guardar, que viene limitada por el número de bits. Vale, entonces ahora, ¿qué tipo de información se suele guardar? Bueno, lo primero es que cuando tenemos un byte, normalmente lo que hacemos es referirnos a él en decimal. Bueno, digo, no siempre, pero para que nos entendamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a coger y codificar un número decimal y convertirlo en binario o binario a decimal. Entonces, bueno, básicamente aquí tenéis el proceso. Lo que vamos a hacer es ir cogiendo uno a uno. Mejor es ver un ejemplo y lo tendremos mejor. Entonces, queremos convertir este número a decimal, el 11010111. Entonces lo que hacemos es, el de la derecha del todo es el menos significativo, el 2 elevado a 0 por 1, el siguiente 1 por 2 elevado a 1, 1 por 2 elevado a 2, o sea, lo que hacemos es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 5, 6 y 7 son las 7 posiciones que hay y multiplicamos 1, 0 por cada uno de ellos, ¿lo ves? Entonces, 1, 1, 0, aquí tenemos 1, 1, 0, ¿lo veis? Estamos multiplicando 1 por 2 elevado a 7 más 1 por 2 elevado a 6, así sucesivamente. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si sumamos 128 más 64 más aquí nada, aquí 16, aquí nada, aquí 4, 2 y 1 me da 215. Con lo cual este número representa el 215 en decimal. Bueno, lo he explicado así un poco deprisa, a lo mejor es hacer algunos ejemplos más para ir aprendiendo a coger un poco la dinámica de convertir,
de binario a decimal. Pero y para hacer lo contrario, para convertir de decimal a binario, pues haríamos lo siguiente. Cogeríamos el número, por ejemplo, 156, y lo vamos dividiendo primero por el primer bit más significativo. En este caso, si queremos ponerlo en 8 octetos, en 8 bits sería 256 dividido entre 2 elevado a 7, porque esta es la posición 7, que es el más significativo. Y me da 2 elevado a 7 son 128, 156 entre 128 me da 1, y el resto es 28. Y entonces por eso pongo aquí un 1. Luego, 28 dividido entre 64 me da un 0, con lo cual el siguiente número sería un 0. 1, un 0. Lo que queda es el 28, 28 entre 32, sigue siendo 0. 28 entre 16 ya me da 1 y lo que sobra es 12, ya pongo un 1. 1, 0, 0, 1. Y luego, bueno, sigo haciendo 1, 1, 0, 0 y sigo poniendo el resto de números. O sea, lo que voy haciendo es dividir por el más significativo, el siguiente y así hago una combinación de números en formato decimal. Formato de binario. Es decir, estamos convirtiendo de decimal, que es 156, a binario. ¿Vale? Entonces, así vemos un poco cómo se guarda la información dentro de la memoria de ordenador o de un microprocesador. Es decir, cada byte, cada octeto es como si fuera un número entre 0 y 255. Vale, ya tenemos un poco cómo lo guarda y hasta qué valores podemos asignar. Vamos a ver ahora qué posibles, o realmente nosotros vamos a trabajar con ese número, pero vamos a darle otra funcionalidad. Ahora lo vamos a ver. Entonces, realmente las variables que tenemos en Arduino, ¿cuáles son? Bueno, pues vamos a ellas. Aquí ya tenemos la forma de codificación de la información. En Arduino puede ser, las variables que tenemos aquí, bool, int, float, char, string, longint. Bueno, aquí tenemos unas cuantas. Vale, vamos a ver la referencia de Arduino, que va a ser lo mejor. Aquí tenemos la referencia de Arduino. Aquí tenemos los tipos de datos que se pueden encontrar en Arduino. Array, bool, pie, char, o como se iba contando. Vamos a empezar por el primero, que es el de tipo bool, booleano. ¿Vale? El de tipo booleano, volvemos otra vez a la explicación, es una representación, una variable booleana. Ocupa, por tanto, un bit solamente, no necesita más espacio y es true o false, o high, low, o 1 o 0. ¿Vale? Aquí lo tenemos explicado. Bold holds one of two values, true or false, ¿vale? Con lo cual nosotros definimos la variable en bool variable igual a una variable, un valor x, por ejemplo, ¿vale? Entonces luego nosotros eso lo podemos utilizar como un valor que obtiene un valor 0 o 1. En este caso, al principio ponemos bool running igual a false, la variable se llama running, en principio vale 0, y bueno, podemos ir o bien sumándole 1 o bien cambiándole el signo. En este caso lo que hacemos es running igual a lo contrario de actual, con lo cual si era un 1 se convierte en un 0, si es un 0 se convierte en un 1. Bueno, lo importante es que aquí vemos que la variable booleana solo gasta un bit y puede tener dos valores, o true o false. Realmente hasta ahora nosotros para las entradas digitales le dábamos un valor entero, que le damos un 1 o un 0, pero esto realmente es una pérdida de espacio innecesaria porque estamos gastando 8 bits para darle un valor solamente de 0 o 1. Si queremos solamente poner esos dos valores, lo mejor es aplicar variables booleanas a la hora de coger y poner high o low en las salidas. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a las booleanas. Vamos a seguir. ¿Qué otras variables tenemos? Pues tenemos las enteras, ¿vale? Esto ya empezamos a entrar un poco en la chicha. Un valor entero representa un valor numérico, es decir, sin decimales, entero. 0, 1, 2, 3, o sea, 3,5 no me sirve. Y ocupa 2 bytes. Entonces, el valor entero, fijaros que tiene negativo y positivo, ¿vale? Entonces, claro, realmente lo que hemos visto antes es que con 2 bytes podemos poner hasta 65.536 números distintos. Como la mitad es positivo y la mitad negativo, pues entonces tenemos aquí que la mitad es 32.768. Bueno, fijaros que como contamos en cero, el cero lo ponemos en los positivos, aquí solo llega hasta el 67. Los negativos va desde el -1 hasta el menos 32.768, por eso no es exactamente igual el positivo que el negativo. Entonces, bueno, vamos a la ayuda de Arduino y vemos cómo funciona la variable entera. Entonces lo que dice aquí, lo que dice aquí es que ocupa 16 bits, por tanto el rango es de 2 elevado a 15 menos 1 positivo y menos 2 elevado a 15 negativo, es lo que estamos aquí hablando.
y que el tipo de matemáticas que utilizan es el complemento a 2. A ver, esto vamos a ver un poco por encima, no vamos a entrar muy a fondo, pero el complemento a 2 a la hora de representar un número significa lo siguiente. Mirad, aquí tengo el primer número que es el 000, el 001, 010, 011, ¿ves? En este caso sería un entero con solamente 3 bits. Cuando llega al 011 lo que hacemos es, el siguiente ya sería el -4, es decir, que da la vuelta y vuelve otra vez a empezar. Es como si fuera rotativo. El primer signo me está indicando ya, el primer bit me está indicando si es un 1 es un negativo y si es un 0 es un positivo. Pero en vez de ser este, por ejemplo, el 001 1 y el 101 menos 1, para que indicando el signo, lo que hacemos es el complemento a 2, que lo que hace es que empieza a contar al revés. Fijaros que el 111 es el -1. A ver, esto no es muy importante ahora, pero es interesante porque lo que utiliza, esto nos facilita muchísimo las matemáticas de sumar, restar, multiplicar y dividir y todo eso cuando estamos trabajando en binario con ese tipo de representación. Por eso gastamos esta forma de representar. Entonces, nada, simplemente lo comentamos, el que utilizamos el tipo de representación, complemento 2, con lo cual, si queremos convertir un número negativo, o sea, que si queremos saber cómo transformarlo, por ejemplo, el 1,00000, ¿qué significa? Pues significa -128, ¿vale? Nada, si tenéis un poco de interés en ver algo de matemática discreta y ver un poco cómo hace las operaciones numéricas gracias a este tipo de representación numérica, pues nada, os invito a que leáis el artículo de la Wikipedia que lo explica bastante bien. Pero por ahora, simplemente quería comentaros qué tipo de representación utiliza cuando son negativos. ¿Vale? Ya tenemos entonces la variable entera. Bueno, volvemos otra vez a la ayuda. Esto lo quito. Vale, pues la definición, perdón, estamos en enteras. La definición de una variable entera, pues aquí en este caso ha cogido y ha utilizado, vamos a hacer este ejemplo. O sea, int valor igual a, o sea, int var igual a val. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a coger este código y lo vamos a copiar y lo ponemos entonces aquí. Vamos a transferirlo y vamos a ver qué hace. Entonces, aquí además aparece una serie de comandos que vamos a tener que ir utilizando poco a poco, así que nos vamos acostumbrando. Primero que hace es int countUp igual a 0. Esto es como si fuera, vamos a llamar si queréis la variable x. Voy a cambiarle de nombre, x, y entonces aquí le llamamos x. Lo voy a volver a transferir. Creo una variable x que vale inicialmente 0, ¿vale? Luego, en el voice setup lo que hago es, como voy a comunicarme lo que quiero hacer lo siguiente es que el Arduino le envía al ordenador una serie de valores. Entonces, ¿cómo lo hace? Con serial println. Lo que hace es enviarlo a través del USB al ordenador. Y entonces yo le doy aquí al monitor serial, ¿lo veis? Aquí arriba. Y entonces el monitor serial lo que me hace es me va escribiendo en la pantalla lo que le va enviando el Arduino o sea, lo que va enviando el Arduino por el USB. Entonces, ¿qué es lo que hace el Arduino? Arduino lo que hace es enviar el valor de X y esperar un segundo. Enviar el valor de X y esperar un segundo. ¿Vale? Lo va repitiendo en cada bucle. El bucle se va repitiendo periódicamente. ¿Y esto qué es lo que hace? X lo que hace es a la variable X, cada vez que llega aquí, le suma un valor. Podríamos haber puesto en vez de X X igual a X más 1. Voy a transferirlo y lo vamos a ver. Es decir, lo que hace es que al principio X vale 0, llega aquí, le suma 1, vale 1, vuelve a repetirlo, le suma 2, suma 3, le suma 1, vale 2, luego vale 3, luego vale 4, bueno, así sucesivamente. ¿Vale? ¿Lo veis cómo lo está haciendo? Si pusiera en vez de un 1, por ejemplo, pusiera un 2, pues entonces lo que hará será contando 0, 2, 4, 6. Vamos a ver cómo lo transfiere. Vale, 2, 4, 6, con lo cual aquí ya vemos cosas que se pueden hacer con las variables enteras. Las variables enteras, por un lado, me permite enviarlas por el puerto USB al ordenador. Para eso hay que hacer esta línea que es configurar el puerto serie de alguna forma, la velocidad de transmisión. Ya lo veremos más adelante en el capítulo siguiente, en comunicación serie. Así que para no nos olvidamos, simplemente quiero visualizar el valor de X. Entonces en este caso estamos viendo lo que está haciendo. Está haciendo una operación de sumarle 2 a la valor entera. ¿Vale?
Nada, fijaros que vamos a coger y si le damos en vez de 0, vamos a darle 32.000. A ver, en este caso hemos dicho que llega hasta 32.767. Vamos a ponerle 32.750 para empezar. 32.750. Le transferimos. Y bueno, de paso, vale, vamos a ver que cuando llegue al final lo que hace es un overflow, es decir, que llega a 67 y empieza a contar de negativo, ¿lo veis? Lo que ha llegado es al máximo de su valor y entonces sigue sumándole 2. Lo que está haciendo básicamente es lo que hablábamos antes, como es un complemento a 2, continúa por el número negativo y va subiendo poco a poco. Vale, nada, esto lo cierro. Entonces seguimos con los números. En la ayuda a ver qué más me cuenta. Nada, en principio, nada, eso, la capacidad de overflow que pasaría al número siguiente. Bien, bueno, aquí importante eso, a ver, eh, las nuevas cosas que hemos visto, el x más es incrementar, pero podemos poner x igual a x más 1, el printl y sería el begin, las tres cosas así interesantes. Fijaros que aquí pone int countUp igual a 0, eso es porque cuando llegamos aquí declaramos la variable countUp, reservamos el espacio de memoria y le asignamos un hueco. Perfectamente podríamos directamente no poner esto el igual a 0 y luego más tarde definirlo más adelante cuando queramos, ¿vale? Pero aquí lo que estamos haciendo es reservar el espacio de memoria y asignar un valor inicial como una inicialización. Vale, ya hemos visto la variable entera, volvemos otra vez a las siguientes variables. A ver, la variable entera, la variable entera vamos para atrás, está aquí, es la int. Vemos que hay variantes de la variable entera. Hemos dicho que la entera ocupa 2 bytes, pero tenemos la variable long, la unsigned long, unsigned char. ¿Esto qué son? Son variantes de enteros, lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos el entero sin signo. Básicamente lo que hace es, en vez de ocupar también 2 bytes, pero en vez de ir negativo y positivo, solo escoge valores positivos. Lo tenemos en la ayuda, sería el unsigned in, ¿veis? Que lo pone aquí. En este caso, cogería valores solamente positivos. Luego, fijaros en cómo coge valores positivos, llegaría al máximo, sería 65.536 y habría overflow en ese valor, no en el 32.000. A ver, ¿qué más? Volvemos otra vez. Tenemos también el entero largo. El entero largo es, claro, si yo quiero gastar un número de más de 32.000 o de 65.000, pues gastaría un entero largo. El entero largo es un entero, pero en vez de ocupar 2 bytes, ocupa 4. Con lo cual, bueno, pues en vez de ser 2 elevado a 16, 65.566, tendríamos 2 elevado a 32, con lo cual la cantidad de números, 4 millones, como he visto antes, serían las posibles combinaciones. En este caso, dividido entre 2, pues tendríamos que iría desde el menos 2 millones, 2,14 millones al más 2,14 millones. También tenemos la variante sin signo, el unsigned long, que sería entre 0 y 4,3 millones. El entero corto, en este caso ocupa solamente un byte. Y entonces representaría un entero, pero solamente con un byte, es decir, con un octeto. Y luego también, bueno, esas serían en principio las que más gastaremos. El sort ya gasta muy poco, porque al final tampoco necesitamos ir apurando con el espacio de la memoria, entonces muchas veces gastamos el int por defecto, y a no ser que necesitemos un número muy grande, como por ejemplo para guardar tiempos es muy habitual gastar el long int o el unsigned long para variables de tipo tiempo. En general gastaremos solo estas. También ahí están las variables byte, word y double. Lo tenemos aquí en la ayuda. Tenemos las variables byte, aquí está word, byte y double. Estos son básicamente un byte, es como si fuera un short sin signo. Un word es lo mismo que si fuera un int sin signo, es decir, un unsigned int y un word es lo mismo. Y un unsigned long y un double es lo mismo. Es decir, lo que está cogiendo es y con un byte, 2 bytes o 4 bytes va a guardar un valor numérico, entonces básicamente hace lo mismo que arriba. Esto en general no lo gastaremos casi nunca, porque además luego no es transferible, o sea, solo lo gasta Arduino, no lo gasta otro tipo de programas C, entonces vamos a dejarlo. Pero vamos, aquí tenemos explicado entonces las variantes con el int. Eh, ya que estamos con las int, eh, vamos a ver que tenemos las
posibles operadores aritméticos que hemos visto. Hemos visto el de adición, el de sumar, pero también tenemos el de restar, multiplicar, dividir y el de remainder. Fijaros que las operaciones que se hacen con valores enteros, pues cuando es una división, pues lo que hace es darme un valor entero. Es decir, que 5 entre 2 me da 2 y sobra 1. Entonces aquí tenemos el remainder, sería, vamos a verlo, el remainder sería, por ejemplo, 7 entre 5, pues me da un 1 y lo que sobra es un 2, con lo cual aquí tendríamos el resto 2. En cambio, si fuera una división, pues me daría el valor de la división. En valor entero, porque estamos trabajando con enteros, ¿vale? Bueno, no hay mucho que ver aquí, las operaciones matemáticas son más sencillas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y vamos ahora con el siguiente número o siguiente tipo de variables, que son las float. Las float son las variables decimales o de coma flotante, por eso son float. Entonces, permite codificar un número decimal, utiliza 4 bytes, ¿vale? Utiliza una palabra larga, y entonces lo que utilizamos es un código, o sea, una código de representación donde la primera parte es el exponente y luego la siguiente la mantisa. Es decir, trabajamos con notación científica. Es decir, tenemos la parte de aquí abajo que es en la mantisa, son 8 bits, son 23 bits, perdón, en la parte de la mantisa, donde primero es el positivo o el negativo, el signo, y luego la segunda parte son 8 bits, que es el exponente, donde también tenemos el signo, con lo cual lo que estamos haciendo es coger un número que puede ser entre, por ejemplo, 1,5 por 10 elevado a 45. A ver, aquí creo que hay un error en cuanto al número. Vamos a verlo en la representación. La float, ¿vale? Puede coger entre 3,4 por 10 elevado a 38, justo. ¿Vale? Son números muchísimo más grandes que lo que teníamos antes. Antes podíamos hablar de valores numéricos hasta 4 millones. Esto evidentemente son 3,4 por 38 ceros detrás. ¿Vale? Aquí hay un error, sería 38. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. Más 38, no más 3. Y también me permite hacer números muy pequeñitos, hasta 10 elevado a menos 45, es decir, 0,00045 números, 45 ceros y luego 1,5. La única limitación es que la precisión está limitada a 7 dígitos, porque claro, como tenemos 23 bits en la mantisa, los 23 bits de la mantisa son, a ver, vamos a ponerlo, 2 elevado a 26, a 23, me da 8300, es decir, que como mucho tengo esa precisión. Si quisiera tener precisión en más números, el float solo guarda los primeros 7 dígitos, como puedes ver. ¿Vale? Con lo cual, a ver, de todas formas tenemos esa precisión suficientemente potente. En principio las variables tipo coma flotante no son variables que necesiten ampliaciones como las enteras, excepto para aplicaciones muy concretas. Para nosotros tenemos valores suficientes. Simplemente decir, cuando gastamos la float, pues eso, que son variables que se suelen escribir con un punto en medio, ¿lo veis? 2.0, para indicar que es de coma flotante, eh, porque si no confundimos al procesador, al ordenador y piensa que es una variable entera. Y luego, nada, lo único es que para hacer operaciones son mucho más costosas numéricamente, es decir, al procesador le cuesta mucho más hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con coma flotante que sin coma flotante. Es decir, que las enteras se trabajan mucho mejor en principio. Vale, pues nada, aquí tenemos un poco la explicación de cómo funciona, si tenéis interés, pues cómo funciona la aritmética de coma flotante es un poquito más complicada para un procesador binario y simplemente intentar acostumbraros siempre a cuando trabajáis con coma flotante a poner un punto cero o una decimal para que sepa que es de coma flotante. El tema de los coma flotantes también tiene un poquito más de miga. Fijaros que lo que hablábamos antes de que la precisión que tiene es limitada, entonces mira, aquí lo dice que los números de coma flotante no son exactos y pueden llevar a extraños resultados cuando son comparados con los enteros. Por ejemplo, 6 dividido entre 3 puede no dar 2 exactamente. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de la precisión que tiene, que son un número de decimales, de dígitos de precisión y puede dar lugar a un error. Por eso, bueno, este es uno de los motivos y el otro que pone aquí, que lo hemos dicho antes, la matemática de coma flotante es mucho más lenta que la de entero, por eso es en general mucho mejor trabajar con matemática entera que matemática de coma flotante, pero bueno,
ciertos casos no nos quedará más remedio. Eh, para convertir de coma flotante a entero se utilizan este tipo ese tipo de funciones, que es por ejemplo la de round o la de poner un int delante. Por ejemplo, aquí lo tenemos, entonces convertimos de float a int con estas instrucciones. Vamos a verlo un poquito mejor. Aquí tenemos la conversión. Por ejemplo, si ponemos eso, un int, lo que hacemos es cierto valor, que puede ser de coma flotante, lo convertimos a entero. Lo que pasa es que lo que está haciendo es truncarlo, es decir, está quitando los decimales. Si lo queremos redondear, mejor utilizar como dice aquí, mejor utilizar round en vez de utilizar el int como proceso de conversión. Bueno, esto sirve para convertir de coma flotante a entero o de otra variable a entero. Aquí tenemos la de float para convertir a float o a long o a word si queremos, pues eso, un número entero convertirlo a long int y viceversa. Bueno, en cuanto a la coma flotante, yo creo que está claro, ya que es un poquito más complicada y hay que tener un poquito más de cuidado cuando trabajemos con ella, pero bueno, en principio hace falta muchas veces utilizar números decimales y lo gastaremos frecuentemente. ¿Qué otras cosas? Bueno, la coma flotante nos permite realizar un tipo de matemáticas ya más complejas, como pueda ser la raíz cuadrada o la potencia, el elevado a. Estos son otro tipo de valores matemáticos, el absoluto, máximo, mínimo, el mapeado para hacer una conversión lineal, la trigonometría, seno, coseno, tangente. Bueno, nada, os dejo que lo veáis un poquito con detenimiento en las que según vayáis necesitando gastar matemáticas más complejas. Entonces, bueno, ya tenemos explicado lo que es el float o el de coma flotante y continuamos con las distintas formas de representación o variables. Vale, lo siguiente, array no es propiamente una forma de representación. Es como un array es un vector, es un conjunto, una fila, una matriz y tiene varias dimensiones. Nada, vamos a ver la ayuda que lo tendremos mejor. ¿Qué es un array? Array es, por ejemplo, aquí tengo int, my int 6 significa que son 6 variables enteras puestas una detrás de otra. Aquí es donde mejor se ve. Aquí lo defino como esta es mi variable, mi valor, y tengo 6 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí me faltaría una, que en este caso está indefinida, porque lo que digo, aquí lo que hago es declararlo y aquí lo que estoy haciendo es asignarle valores. Básicamente, luego si quisiera leer cada uno de los valores, pues lo que haría sería lo que pone aquí abajo. Mi array 9 pues valdría 11. Mi array 2 valdría 2. Mi array 7 valdría este. O sea, básicamente lo que hago es 7, o sea, en este caso son 10 enteros, uno puesto detrás de otro, pero lo bueno que tengo es que puedo localizarlos porque están ordenados en fila con el número este entero que tenemos aquí. Bueno, un array, como vemos, es simplemente eso, es un vector. Puede ser de una dimensión o puede ser de varias dimensiones y hacer una matriz, que para ciertas operaciones matemáticas es muy interesante. Veremos aquí el array de caracteres, pero para eso primero vamos a explicar lo que es una variable de tipo carácter, que es la siguiente que tenemos aquí. Ya vamos a explicar lo que son los arrays y vamos a ver lo que es una carácter o una cadena de caracteres. Entonces, ¿un carácter qué es? Bueno, pues, básicamente existe una cosa que se llama el código ASCII, que le asigna a cada número entre 0 y 127, le asigna un símbolo alfanumérico. Entonces, esto es lo que básicamente se utiliza en los archivos de .txt, un punto texto, que lo que tenemos son pues, un montón de números y cada número significa una letra. Entonces, bueno, vamos a ver la ayuda, como siempre. Char lo que utiliza es el código ASCII, ¿vale? Si vamos a verlo un poquito más en detenimiento, pues lo vemos mejor. El código ASCII, por ejemplo, al número 50 corresponde el código 2, al número 85 le corresponde la U mayúscula, al 70 la F mayúscula, al 98 la B minúscula, ¿no? Entonces veis que utiliza básicamente lo que estamos haciendo es asignarle caracteres a cada número. Con lo cual, cuando tengo un conjunto de números alineados, lo que estoy teniendo es un texto plano, como veréis sin formato, lo que se llama un texto TXT. Y gastamos solamente 127 porque los otros 127 son pues para los símbolos específicos. Por ejemplo, la ñ no está aquí. La ñ es propiamente de una lengua española, pues ahí no lo tendríamos. O muchos otros símbolos
que según el código ASCII, la variante que tengamos, pues utilizaremos una cosa u otra. Pero en principio, bueno, esto básicamente es el código ASCII, una correspondencia entre un número y un espacio o una letra básicamente, o incluso un número. Mira, el número 3, el símbolo 3 en el código ASCII es el 51. Vale, pues entonces un valor, o sea, una variable de tipo carácter, básicamente es un número que ocupa solamente un byte, porque son entre 0 y 255. Entonces, por ejemplo, le puedo asignarle un número, ¿vale? Y luego mirar el código ASCII que corresponde. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, la letra A corresponde con el número 65. Entonces puedo o asignárselo mediante un número directamente o poniéndolo con el símbolo este de comillas, bueno, de comas, para que lo que estoy metiendo directamente es el valor, bueno, la correspondencia de un ASCII dentro del valor. Realmente lo que está guardando dentro aquí es un 65. ¿Vale? Entonces con esto podemos poner un carácter. Realmente a nosotros lo que nos interesa más que un carácter es pues eso, un string. A ver si lo tenemos aquí. String, ¿qué es? Es una cadena de caracteres. Un string básicamente es lo que hemos visto antes, es un array que lo que me permite es crear un texto, por ejemplo. En este caso es un array de 8 letras. Arduino. ¿Por qué gastamos 8 letras y Arduino solo tiene 7? Pues porque realmente al final se le pone el símbolo null, que es el 0, que lo que indica es que se ha acabado la palabra o que se ha acabado la línea de carácter. Entonces, básicamente eso es lo que significa. Bueno, esto nos sirve para escribir texto y poderlo comunicar. Lo vamos a gastar mucho cuando queramos enviar del Arduino al ordenador o del ordenador al Arduino información, porque muchas veces viene codificada en texto para poder escribir instrucciones. Y bueno, nada, pues básicamente eso, es un array, pero de caracteres. Nada, aquí te habla sobre la terminación null y según como lo inicialice, si está incluyendo o no el null automáticamente o no, se puede. Todo esto son formas posibles de inicializarlo y de declararlo. Y a ver, alguna cosa más. Nada, en principio eso es todo. No vamos a complicarlo más. Vale, y nada, con esto tenemos entonces explicado todas las formas de representación. Uf, no ha sido corto, ¿no? También hemos explicado ya las operaciones aritméticas, suma, resta, incremento, matemáticas, trigonométricas y también la forma de conversión de un tipo de variables a otra, ¿vale? Pues ya tenemos casi todo acabado. Bueno, y aprovechando que ya sé que es un poquito ya meter más caña, pero aprovechando que ya hemos explicado las variables numéricas, vamos a meter ya lo que es el bucle de control, que de este tipo, el bucle for. Luego veremos las variantes que hay, pero en principio este es el más importante, que nos permite realizar una operación repetitiva. ¿Por qué lo meto ya? Pues porque se utiliza mucho, es como para poder aprovechar la potencia que tiene el cálculo numérico, los bucles for nos va a permitir realizar operaciones múltiples sucesivamente. Bueno, vamos a verlo, lo que es el bucle for. El bucle for, volvemos otra vez a la ayuda. Aquí está, bucle for. Bueno, lo tenemos aquí en estructuras de control. Hemos visto la if anteriormente, ahora vamos a ver la for, y con eso más o menos tenemos visto casi todas. A ver si ven que las otras son muy parecidas al if y al for, solo que con variantes. Volvemos otra vez al for. El for lo que hace que es, básicamente, bueno, tenemos aquí las condiciones de inicialización, de condición y de incremento, ahora explicar lo que es, y entre comillas, una serie de instrucciones. Entonces lo que va a hacer es repetir las instrucciones muchas veces. ¿Cuántas? Pues ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, la forma más típica de hacer una instrucción for es la siguiente. Ponemos for, abrimos comillas. Normalmente gastamos una variable como la i, la j o la k para indicar como un subíndice. Entonces, la podemos definir aquí o fuera, pero generalmente se define aquí. I igual a 0, es decir, empezamos a contar desde 0. Aquí tenemos la parte de incremento, cada vez que que ejecutemos estas instrucciones le sumamos 1 a la variable i hasta que llegue a 255 y entonces se interrumpe, con lo cual lo que va a hacer es repetir esto 255 veces, bueno, empezando del 0 256, con lo cual esto de aquí dentro lo va a ejecutar 256 veces
y cada vez la variable i va a valer un valor distinto. Como no sabemos todavía lo que es el analog write, vamos a ver otro ejemplo que es más interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, un bucle for. Esto lo que va a hacer es calcular la tabla de multiplicar del 7. Es decir, declaramos, lo estoy haciendo el setup porque lo quiero hacer solamente una vez. Ahora explicaré por qué. Entonces cogemos y hacemos un for, decimos esa instrucción de enviar el resultado de la operación a través del puerto USB. Empezamos desde el 1 hasta 10 y vamos sumando. Entonces, primero vale 1. Ejecutar esto, 7 por 1, 7. Envía un 7. Acaba la instrucción y le suma un 1. Ahora i vale 2. 7 por 2, 14. Así sucesivamente. Hasta que i valga 10 y entonces deja de ejecutarse. Bueno, cuando vale 10 lo ejecuta una última vez y se interrumpe. ¿Vale? Lo transferimos y por monitor serie y vais a ver lo que hace. Básicamente es calcular la tabla de multiplicar del 10. ¿Vale? Podríamos haber empezado por el 0 y entonces empezaría por el 0 hasta el 10, con lo cual haría 11 cálculos. Y bueno, y lo pongo aquí porque solo quiero hacerlo una vez. Si quisiera hacerlo repetitivamente, bueno, pues lo transfiero al bucle loop y ponemos también aquí un delay, por ejemplo, de un segundo, con lo cual lo que va a hacer es calcular la operación esta, pues cada segundo me calcula la tabla de multiplicar del 7. ¿Vale? ¿Lo veis? Cada segundo lo va calculando. Vale, pues nada, con eso tenemos explicado lo que es el bucle for, que me permite realizar una operación múltiples veces. Como veis, si hubiéramos querido hacer la tabla de multiplicar del 7, podríamos haber repetido el código de dentro 10 veces, lo cual no es muy práctico. Pero si encima hubiéramos tenido que hacer un bucle de 1000 veces la misma operación, pues entonces, claro, repetir la instrucción 1000 veces, ahí así que hay que utilizar tipos de bucles para poder repetir la instrucción. Bueno, ya que estamos aquí explicando los bucles, acabo la explicación con que, bueno, pues con el tema de las distintas estructuras de control. Hemos visto la if y la for. Variantes de la for, pues puedes tener la de while, que es ejecuta esta condición, estas instrucciones, por ejemplo, mientras la variable valga menos de 200, ejecuta lo de dentro. Pues veréis algo parecido al bucle for. ¿Y qué más? Y luego, pues, variantes de la if, pues aquí la tenéis, por ejemplo, el switch case, que es la if lo que hace primero es, si se cumple una condición, ejecuta la instrucción. Aquí lo que hacemos es, si la variable esta vale caso A, ejecuta la instrucción, caso B, ejecuta la instrucción, caso C, o default, si no se cumple ninguna de esas instrucciones, se ejecuta esa instrucción. Como veréis, es una forma distinta de ejecutar la instrucción if, solo que en vez de repetirla muchas veces, la hacemos toda en un bloque compacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Else. Else lo que me permite es complementar la condición if. Si se cumple esta condición, ejecuto esto. Else significa y si no, ejecuto esta otra. Entonces es una forma también de complementar la condición if. Podrían perfectamente poner si se cumple esta condición, ejecuto esto. Y si esta condición no se cumple, ejecuto otra cosa y por otro bucle if. Pero bueno, es básicamente repetir más de lo mismo. Y bueno, el goto y break, eso no lo voy a explicar. Do while es como el for, es decir, es como el while, solo que la condición se pone al final, ejecuta esto mientras se cumple esta condición, ¿vale? Y lo repite muchas veces. Como veis, es un bucle parecido al for. ¿Y qué más? Así, y luego, en cuanto a las variables, teníamos una serie de variables y constantes que por defecto vienen definidas como pueda ser el lel, el high, el low, el true o el false, que son básicamente una constante básicamente es una variable que no puede cambiar su valor, es decir, que yo no la puedo modificar. Entonces, este tipo de constantes ya están definidas por defecto. False vale 0 y true vale 1, por eso es independiente. Es lo mismo escribir un false que escribir un 0. Y el led built-in es el que aparecía en el primer código de todos, que es lo mismo que el 13, el número 13, a ver si lo pone ahí. Sí, por aquí está. El led built-in vale 13 y por eso siempre que pongo el led built-in vale lo mismo. ¿Y qué más? Y por último,
nada, el tema de las variables y componentes. Yo creo que con esto tenemos un poco explicado pues eso, cómo hacer programas un poquito más complicados basándonos en ese tipo de lenguaje de programación. Que fijaros que lo que utiliza Arduino es un lenguaje de programación que se llama C++ o C, que es típico de los lenguajes de programación también informáticos. Vale, pues con esto ya tenemos explicado el tema de hoy.